sonríe y rompe con su propia red. Y le damos las muy buenas tardes a Gustavo González, él es dirigente del Centro Cooperativo Sueco, WIFIC, y además recordamos que él histórico dirigente también de FUCBAN. ¿Cómo andás, Gustavo? Muy bien. Del Centro Cooperativo Sueco, WIFIC, y además recordamos que él histórico dirigente también de FUCBAN. ¿Cómo andás, Gustavo? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Bien. Gustavo, volviste de Centroamérica ahora en los primeros días de junio, ¿no? Es verdad. Estás de vacaciones. Verdad. Sí, sí. Disfrutando la familia un poco. Disfrutando, es la verdad. Bien, bien. ¿Te vas ahora el mes que viene? Sí, me voy el 21 de julio nuevamente a Centroamérica para hacer la recorrida de siempre. Y bueno, hasta fin de año tenemos una agenda bastante completa en varios países. Siempre con lo mismo, ¿no? Con el impulsar el modelo cooperativo uruguayo, y esperemos que nos vaya bien, pero ahora disfrutando de Montevideo en lo que se puede a pesar del frío. La verdad que sí. Hoy está bastante frío, ¿eh? Sí, sí, sí. Gustavo, se viene ahora una asamblea en la cual me contabas que vas a quedarte, te vas a quedar a participar de la asamblea, y también darle a la audiencia que están los 50 años de las primeras experiencias cooperativas, ¿no? Sí, yo creo que se está haciendo una movida bastante interesante este año con motivo del 50 aniversario de la primera experiencia cooperativa. Es decir, las cooperativas de vivienda de ayuda mutua nacen antes que FUCBAN, es en el 66 concretamente, cuando técnicos comprometidos del periodo de la década del 60, que básicamente se encontraban en el Centro Cooperativista Uruguayo, en el CCU, comenzaron a pensar cómo hacían los trabajadores para meterse en el debate de la Ley Nacional de Vivienda, la época que después se efectiviza en el 68. Entonces, había que hacer creer a los legisladores que efectivamente, por primera vez en nuestro país, las mujeres iban a trabajar en la construcción, junto a sus compañeros, junto a toda la familia, que además eran humildes, que iban a hacer una buena calidad de vida, de vivienda y por ende de vida, y iban a poder administrar los recursos, ¿no? Cuestión que siempre desde el poder se tiene un poco de temor, es decir, a que la gente administre miles de dólares para una vivienda. Entonces, la primera experiencia, las tres primeras, increíblemente se les debe al interior. Digo increíblemente porque es un modelo inminentemente urbano, pero las tres experiencias nacen en Isla Mala de Florida, en Fraiventos de Río Negro y en Salto. Son las tres primeras experiencias. La de Isla Mala con trabajadores de los tambos, es una zona lechera por excelencia, con peones de tambos, la mayoría de ellos, luego municipales de Fraiventos y ferroviarios de Salto. Esas fueron las tres primeras experiencias, y este año creo que con muy buen criterio la actual dirección de FUCBAN está tratando de recordar, conmemorar esos 50 años de una matriz realmente extraordinaria. No en vano ganó el primer premio a mejores prácticas en vivienda y hábitat de Naciones Unidas en el 2012. Entonces tenemos que estar todos muy felices que pasados 50 años el modelo sigue vigente. Gustavo, ¿y a cuántas personas, a cuántas familias abarcaba esas primeras experiencias, esas primeras tres cooperativas? Las primeras experiencias entre las tres no abarcaban más de 90 familias, es decir, imagínate que para alargar experiencias piloto hubo que hacer experiencias pequeñas, no había conocimiento, los propios técnicos de la época dicen, aprendimos también con la gente, es decir, fue un desafío inmenso, pero yo creo que ahí el éxito de las tres experiencias permitieron que los legisladores de la época hicieran posible que dentro de la Ley Nacional de Vivienda entrara un capítulo íntegro para el cooperativismo de vivienda. Yo siempre digo, en todos los países se impulsa el modelo y crece, pero en Uruguay creció con mayor aceleración debido a que había conquistado dos cosas fundamentales. Una, la financiación estatal, y el otro, un marco legal que permitía a la figura de las cooperativas desarrollarse. Luego, lo que me parece un hecho determinante es que lo toman los trabajadores a nivel de sus sindicatos, de allí que tenemos
matrices cooperativas de los trabajadores de la construcción, textiles, metalúrgicos, que fueron los que le dan el gran impulso, y a partir de las primeras coordinaciones, recién en el 70 se funda FUCBAM, ¿no? Entonces, creo que estos 50 años deben hacer reflexionar, por lo menos a todos los activistas del cooperativismo de vivienda, para ver si a 50 años se debe seguir con la misma matriz, si hay cosas para cambiar. Por ejemplo... Digo, ¿qué pasa con los grandes complejos que ya tenemos 40 años de estar habitando, que la gente envejece? Tenemos, lo único que tiene la vida de certeza es que nos vamos, algún día nos vamos. Entonces, en ese marco, el envejecimiento de los complejos, que aún siguen intactos desde el punto de vista urbanístico, qué pasa con la juventud, profundizar mayormente políticas de género para el cooperativismo de vivienda, en fin, yo creo que a 50 años es momento de reflexionar, la ayuda mutua, hacerla de la mejor forma, buscar nuevas tecnologías, sí o no. Yo no digo que haya que cambiar los ejes centrales, creo que los ejes centrales tienen que ser inamovibles, el tema de la ayuda mutua, de la autogestión y de la propiedad colectiva, pero sí un movimiento que camina y avanza también tiene que reflexionar. Yo creo que esta próxima Asamblea Nacional de FUCBAM por algo tiene entre sus temas un análisis de reforma de estatutos de la propia federación. Fíjate que cuando yo me fui en el 2003, la federación tenía aproximadamente 210 cooperativas afiliadas, hoy tiene 560. O sea, 560, y te doy un dato que se manejaba el otro día, algunos compañeros me lo dieron como muy fidedigno, que a fin de año el 30% de la población de la ciudad de Mercedes vive en cooperativas de vivienda. Mira. No es menor. Mira. Entonces, obviamente que hay que reflexionar y hay que ver de qué forma seguimos avanzando, no para frenarlo. E inclusive... a ojos vista, la experiencia expandida, también cuando se ha expandido en países tan distintos a los nuestros, nosotros no solo vamos a enseñar lo que hicimos o a comunicar lo que hicimos, sino que también aprendemos. Entonces, en ese marco, en un país que quiere aparentemente seguir impulsando una política pública de vivienda, creo que, bueno, el modelo cooperativo tiene que estar, si no primero, por lo menos entre los clasificados. Sí. Entonces, en ese marco es un desafío muy importante. Gustavo, ¿y en algún momento se ha planteado el tema de, bueno, ahora viste que con el tema del clima y se está manejando mucho la bioconstrucción, la construcción alternativa, ya sea de barro o de, por ejemplo, la escuelita de Jauregui Berry, ¿no?, que se hizo con materiales reciclados. ¿Se ha planteado o se ha discutido, se ha debatido esa posibilidad o no? Sí, bueno, mirá, como lamentablemente todas las cosas de nuestro movimiento se conocen poco en nuestro país y mucho más en el exterior, ¿no? Desgraciadamente. Pero, por ejemplo, hay una cooperativa que se llama COVID 2000, que está en la zona de Peñarol, que es totalmente ecológica. Nunca salió en la tapa de un diario. Y es una experiencia inigualable, donde los compañeros, bueno, reciclan desde el agua, bueno, han reciclado todos sus ladrillos, en fin, es una experiencia muy interesante. Se llama COVID 2000, o sea que nació en el 2000, creo que terminó de construir por allá por el 2004, una cosa así. Yo estaba en el exterior, ya cuando volví la fui a ver, para ver que, bueno, y realmente es... para un estudio arquitectónico desde todas las aristas, ¿no? ¿Y con qué material está hecho? Bueno, en ese sentido es ladrillo, pero ladrillo que, por ejemplo, ellos tenían ladrillo que todavía no estaba bueno, digamos, lo reciclaron todo, su salón comunal, todas las instalaciones de los servicios tienen que ver con el cuidado del agua, en fin, hay una serie de cuestiones muy interesantes. Creo que tenemos que sí, a tu pregunta, seguir profundizando más el problema ecológico, pero lo primero es que al fenómeno del medio ambiente en los complejos habitacionales lo tiene que ayudar el poder del Estado. Por ejemplo, yo vivo en Camino Carrasco entre Oncativo y Bolivia. Somos 213 viviendas y hay 2 contenedores de basura.
213 viviendas, 2 contenedores de basura. Sí. Sin embargo, camino unas cuadras, cruzo Avenida Italia, llego al Carrasco Beach, y de Los Portones a una cuadra de Bolivia hay 3 contenedores para, las conté, 19 viviendas. Entonces, el problema ecológico, sí, las cooperativas pueden hacer mucho, pero si a mí tú me pones 2 contenedores para 213 familias, obviamente que no va a ser lo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo emprendimiento habitacional tiene que tener la logística y la infraestructura que debe brindar el Estado, sus intendencias, etcétera, que pueda acompañar ese proceso. ¿No es cierto? Uno puede hacer, puede dividir la materia orgánica de la inorgánica, plástico aquí, el otro, está todo bien, pero si no tengo dónde echarla. Entonces, como que te diría, creo que COVID 2000 es un ejemplo extraordinario, creo que se está avanzando en ese sentido, pero hay que profundizar más. Bueno, esas son de las cosas que de repente tendríamos que discutir más a fondo. Claro. Gustavo, ¿cómo te vinculaste con el centro cooperativo, el centro cooperativo sueco? Bueno, fue bastante interesante la anécdota, porque yo era dirigente de Fugman hace muchos años, te estoy hablando en el 85, 86, y llegó un sueco, un señor sueco de mucha edad, que quería conocer a las cooperativas de vivienda. Nosotros no sabíamos ni de dónde era. Bueno, lo llevamos a conocer varias cooperativas y nos dijo, bueno, nosotros esto lo hacíamos hace 80 años, nos gusta mucho y somos, y ahí me explicó lo que era el Centro Cooperativo Sueco, que era mial de todas las ramas del cooperativismo sueco, que tiene un ala que es de apoyo a países del tercer mundo. Esto tiene mucho que ver con las políticas desarrolladas por Olof Palme en ese periodo de la década del 60-70 en Suecia. Entonces ahí nos vinculamos y lo primero que nos apoyaron fue un proyecto para un centro de formación cooperativo, y ahí comenzaron a apoyar a Fugman en una cantidad de aspectos. Y fue en el 98 que me plantean que querían que yo pudiera ir a Paraguay. En el primer país que empezamos a expandir la experiencia fue en Paraguay. Bueno, ahí hablamos con los compañeros de la dirección de aquel momento y empezamos a ir a Paraguay, íbamos y veníamos, hasta que, bueno, la experiencia se replicó positivamente en Paraguay, y luego en el 2003 me plantearon la posibilidad de ir a Centroamérica. Entonces ahí sí, ya tuve que dejar Fugman, obviamente, porque a Centroamérica no podía ir y venir todos los días, claro. O sea, tuve que instalarme allá para desarrollar el modelo. Entonces, es medio anecdótico, digamos, fue muy interesante ese señor, que ha permitido una alianza estratégica muy importante para el cooperativismo de vivienda uruguayo, porque para salir hay que tener dinero. Es decir, si tú no tenés logística, vos podés querer expandir lo que quieras, y entonces yo creo que el apoyo del Centro Cooperativo Sueco en ese sentido ha sido altamente positivo, ¿no? Y además sin ningún tipo de condiciones, que eso es importante. Nosotros expandimos el modelo tal cual es en Uruguay, atendiendo los procesos culturales, de la idiosincrasia de cada pueblo. Yo siempre digo, aquí no sé si es por el tango, pero se nos dice que somos un país bastante gris, cosa que es cierta, ¿no? A pesar de que tenemos el carnaval más largo del año, del mundo, pero sin embargo, por ejemplo, nuestras viviendas, si tú observas, son todas pintadas del mismo color, jamás va a haber colores estridentes. Bueno, en Nicaragua no, en Nicaragua cada uno, claro, verde, color y rosados, pero me parece bárbaro, es decir, porque tiene que ver con cómo mira cada pueblo su realidad. Claro. Entonces, en zonas del Caribe o zonas del Pacífico no tienen la misma mirada que nosotros. Entonces, esas cuestiones sí han cambiado, igual que la tipología de vivienda, el clima. Si vos vivís en Nicaragua con entre 36 y 42 grados todos los días de calor, obviamente que el techo tiene que ser liviano, lo que te va a interesar más es que haya muy buena ventilación, porque los pobres no tienen para el aire acondicionado, que tenga mucho arbolado, cualquier complejo habitacional para la sombra. Es decir, la geografía física hace a la geografía humana, ¿no es cierto? Y cómo vos mirás el mundo
Y una de las cuestiones de mirar el mundo tiene que ver con cómo miras tu vivienda también. Entonces, ha habido modificaciones a la tipología sin perder los ejes de que se construye por ayuda mutua, con el control político de la gente sobre el proyecto y demás. Pero eso sí, ha cambiado. Y además, incursionamos en áreas rurales. Centroamérica es todavía, por ejemplo, El Salvador tiene un 40% de la población rural, ¿no? Es decir, a pesar de estar en el continente que tiene la mayor urbanización del mundo, como es América Latina, estos países todavía mantienen mucha ruralidad. Entonces, el cooperativismo tuvo que entrar en áreas rurales que en Uruguay nunca había entrado, porque prácticamente con el modelo nace Mevir también. Entonces fue Mevir quien se ocupó de la vivienda campesina en nuestro país, de la vivienda rural. El cooperativismo de vivienda se desarrolló en zonas urbanas, fundamentalmente. De todo el país, pero zonas urbanas, ¿no? Gustavo, hay un tema tremendo en Europa con el tema del Reino Unido, ¿no? Que bueno, ya se está hablando de una crisis a nivel mundial, ya por ejemplo ha repercutido en la caída de los precios, en subir los precios del barril. Bueno, se habla de que se va a subir los precios del dólar. ¿Esto afecta de alguna forma al centro cooperativo sueco? ¿Puede afectar de alguna manera esto? Bueno, yo creo que hasta Cristo va a afectar. Esto no tiene salida. Esto es parte de una crisis profunda del sistema capitalista en su conjunto. Es decir, esta es una movida de tablero muy grande, no es cualquier país. Por ejemplo, si a mí me dijeran Lituania se separa de la Unión Europea, bueno, vos decís, es un país pequeño, en fin, no tiene peso. Pero estamos hablando de Gran Bretaña. Es decir, no estamos hablando... estamos hablando de un país que tuvo una política imperial durante toda su historia y rompe con un 52-48, ¿no? Es bastante acotado el margen, pero rompe con la Unión Europea. Entonces, obviamente que esto va a mover toda la plaza financiera primero y política luego. Es decir, aquí hay un tema que permanentemente se ha planteado, que es que el capitalismo ha demostrado las posibilidades de reciclaje real desde el punto de vista financiero, y sí lo ha tenido, pero ahora estamos desde el 2008 en esta crisis, y no salen. Porque cuando uno ve la prensa y dice cayó Grecia, cayó Portugal, cayó España, crisis... Bueno, entonces quiere decir que ya el reciclaje no le es tan fácil, por una realidad. El capitalismo desarrollado en una forma extraordinaria, nadie puede negar, por ejemplo, el fenómeno tecnológico, pero no ha podido resolver el problema estructural, que es la distribución de la riqueza, ni la va a resolver. Entonces en el mundo se vienen, esta crisis no van a poder salir. Muchos se habían enamorado de los chinos, que los chinos cumplieron el sueño del pibe, tienen un capitalismo salvaje, súper explotada la gente, pero con partido único. Entonces ese es el sueño del pibe. Nadie te discute, nadie te critica y desarrollas un capitalismo feroz. Bueno, muchos economistas decían que el tigre asiático iba a comerse el mundo. Hace un año entró en una desaceleración brutal que no la para nadie. ¿Entienden? Es decir, a mí me parece que la situación es de una crisis profunda de la cual solo Harvey, que es un gran urbanista de un análisis muy profundo, el tipo dice que lo que se va a dar es ahora el llamado efecto mariposa en las finanzas. Es decir, la mariposa se va instalando en determinados lugares. Aquí la crisis va a ser como la mariposa. Se va a instalar en un lado, va a ser un agujero, luego sale, va a otro, y así sucesivamente. Yo creo que esto de la Unión Europea sí va a afectar a todos los países, no solamente de Europa. Miren, un elemento que los medios masivos de comunicación lamentablemente no le están dando mucha importancia es el fenómeno de Francia. En Francia hace 16 días hay movilizaciones de masas, yo creo solo replicables en el mayo del 68 y en la Comuna de París de 1800. Nadie dice nada de esto. ¿Y por qué se produce esto? Esto se produce por una reforma laboral y jubilatoria donde se le exige a los trabajadores europeos la flexibilización laboral y el aumento de años de la jubilación. Estamos hablando de Francia, no estamos hablando de Puerto Rico, ni de Haití.
Bueno, entonces, el fenómeno europeo, claro que va a afectar a todo el planeta. Todo el mundo. Vamos a ver cómo se resuelve. Yo hoy leía que el primer ministro renunciaría antes de 3 meses. Esto puede ser un llamado de atención, o sea, un poco una reprimenda a su pueblo, como diciéndole, bueno, hicieron esto, ahora me voy. En fin, bueno, el otro elemento que ha marcado este plebiscito es las rupturas en los partidos. Por ejemplo, el Partido Laborista estaba dividido en qué votar, si a favor o en contra. Y cuando hablamos del Partido Laborista inglés, estamos hablando de una fuerza tradicional, histórica y mayoritaria en Inglaterra. Entonces yo creo que sí, que los precios de dólar, euro y demás están hoy en un momento de incertidumbre, y por lo que pude oír hoy ya las bolsas están dando muestras de alerta a nivel internacional. E inclusive el repunte de Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos ha tenido un repunte en el último año y medio con todo esto de la Alianza Pacífica, que aparentemente parece que le gusta bastante a Nick Noboa, cosa que me preocupa mucho. Pero bueno, esta Alianza Pacífica, que es la ruptura de toda otra alianza de países que no fueran progringos, bueno, también se va a ver afectada, porque ahora, ¿cómo vamos a hacer TLC con Europa? ¿Con qué Europa? Con la Europa con Gran Bretaña, sin Gran Bretaña, y además lo que les preocupa al gran capital es que esto pueda tener un efecto de onda expansiva. Hoy leía la prensa española, y en España, por ejemplo, ¿y nosotros? Se preguntaban, ¿seguimos en la Unión Europea? Es decir, Sí. Esto ya va a generar una onda expansiva que no se sabe qué consecuencias va a tener. Obviamente que no van a ser buenas. Pero la Unión Europea ya viene de crisis en crisis hace mucho tiempo. Lo han sostenido Merkel, Alemania y Francia, cuando Hollande todavía no tenía miles de gentes en la calle. Ahora ya Francia no tiene lo mismo, ¿no? Entonces aquí sí creo que va a haber efectos en todo. Bien, vamos a una pausa y regresamos con Gustavo González.